simplemente vengo para tratar de acercaros los que son algunos de mis enigmas, de mis misterios y de mis lugares favoritos de Tierra Santa, del lugar donde anduvo Jesús, del lugar en el que fue enterrado el rey David y de aquella localización donde Mahoma, con una bestia alada, ascendió a los cielos y se postró ante la propia silla de Dios, ante el trono de Dios. 3 veces santa, Jerusalén. Así que vamos a recorrer algunos de los lugares que más me llaman la atención, que más me gustan de Tierra Santa. Seguro que muchísimos ya los conocéis, otros tal vez os sorprendan, pero ahí viene mi guía mágica y misteriosa de Tierra Santa. Así que espero que este ratito estéis a gusto, podéis preguntar e intervenir cuando lo consideréis oportuno. Así que ya que estamos en familia, porque prácticamente pues, nos hemos visto muchas veces en charlas, todos los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado alguna vez en Tierra Santa? Bueno, las manos se levantan, esto ya es muy serio, ¿eh? ¿Y alguno está cerca de ir a Tierra Santa, tiene próximamente planeado un viaje o algo así, que las manos se levanten? Ah, bueno, también tenemos personas que van a estar por allí dentro de poquito. Fantástico. Bueno, pues a ver si de esta forma podemos entre todos sacar una guía que sea lo suficientemente lustrosa y motivadora para hacer este viaje, porque de verdad que yo he estado un par de veces en Tierra Santa recorriendo estos lugares e iría todos los años, porque hay algo mágico, los que habéis estado seguro que coincidís conmigo, en visitar lugares como Belén, como Jerusalén, como Nazaret, como Cafarnaúm. Así que vamos a planear por todos estos sitios que me hace mucha ilusión, una vez más, compartirlo con todos vosotros. Vamos allá, porque el preludio de dónde viene toda esta historia de Tierra Santa, por supuesto, que nos hace referencia a la cultura, a la religión judía, pero cuando tratamos de trazar una ruta, una guía por aquellos lugares en los que transitó Jesús de Nazaret, nuestra única fuente, al final, son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tradicionalmente, vemos como la religión católica está inmiscuida, está homologada a otras religiones de la antigüedad. Y lo vemos, por ejemplo, en la representación de los 4 evangelistas, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un león, un toro alado, un águila y un ángel. Pero es que si nos dirigimos al templo de Komombo, que tiene alrededor de 1000 años más que el inicio del cristianismo, encontramos en la parte posterior del templo esta figura tan particular. Una pequeña hornacina donde vemos que iría el ídolo, un toro, todo bien, seguro que todo va bien. ¿He tocado algo fijo, no? Ahora, un toro, en realidad es Isis, pero nos recuerda mucho a un ángel, un león alado y algo que nos recuerda a un águila, Horus ahí, ¿no? Es decir, vemos que constantemente la religión católica se inspira en símbolos, en fuentes de la antigüedad, para acercar el nuevo credo a otras culturas, a otras religiones. Y esto para nada significa que lo que después cuentan los evangelistas sea algo inventado. Todo lo contrario, por supuesto. Simplemente se adoptan símbolos para que culturas como la egipcia tengan una mayor facilidad para asimilar lo que desde la religión católica cristiana se trae. Y por supuesto que el primero de los pasos de esta historia nos lleva directamente a Belén, a ese momento del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y es que si tomamos los evangelios, nos dicen que los reyes en ningún momento llegan a un pesebre, llegan a una casa, y nos lo dice directamente. Una casa, es ahí donde llegan esos reyes magos, a pesar de que, por supuesto, el nacimiento se actualiza en un pesebre como el que estáis viendo. Y una vez más, llegan los enigmas. Hace un tiempo, cuando hablábamos de esos misterios de Jesús de Nazaret, nos referíamos a ¿cuándo y dónde nació Jesucristo? Porque, por supuesto, que ni nació en el año 1, ni nació seguramente en el mes de diciembre, ni fueron 3 Reyes Magos. Eso
desde luego, porque si vamos a las fuentes de la antigüedad nos damos cuenta de que Flavio Josefo, ese historiador judío que trabajaba para los romanos, nos señala cómo Herodes el Grande, que es el rey que manda en Israel cuando nace Jesús, es el rey, por tanto, contemporáneo al nacimiento de Jesús. Pero es que sabemos que Herodes el Grande muere en el 4 antes de Cristo. Luego, si Jesús nació en época del rey Herodes el Grande, obligatoriamente Jesús tuvo que nacer antes de Cristo, lo cual es una paradoja absoluta. Y a mayor abundamiento, si pensamos en los propios pastorcitos, que una vez más nos señalan los evangelistas, que duermen al raso, si los que habéis estado por aquí en Tierra Santa la habéis visitado en los meses de diciembre o enero, sabréis que ahí hace un frío que pela. Luego, para dormir al raso, imposible. Así que, si hacemos caso al contenido de los evangelios, por supuesto que Jesús tuvo que nacer probablemente en una primavera del año, se cuenta, 7 antes de Cristo. Por tanto, esta sería la fecha. Estamos en ese aproximadamente 7-6 antes de Cristo, porque si una vez más seguimos el tenor literal de los evangelistas y hacemos caso a la matanza de los inocentes, donde Herodes ordena el asesinato de los menores de 2 años, por tanto 4 más 2, estaríamos en ese 6-7 antes de Cristo. No obstante, esto es solo una teoría. Hay historiadores que en los últimos años han señalado que esto del 4 antes de Cristo tampoco tiene por qué ser exactamente así. Luego, espadas en todo lo alto, pero lo más probable es que Jesús no naciese en ese año 1 y en un 25 de diciembre. ¿De dónde viene el tema del 25 de diciembre? Esto es otro de los clásicos. El día 25 de diciembre, ese día nos encontramos alrededor de estas fechas en las que se actualiza el solsticio de invierno. Es el momento en que los días empiezan poco a poco a ganar terreno a las noches. Es simbólicamente la representación de cómo la luz vence a la oscuridad, como la iluminación, como el bien vence al mal. El Mesías, Jesús, tenía que nacer en esa fecha. Como ya nacieron otros dioses o personajes importantes, divinidades de la historia, el propio Osiris egipcio, la propia Mitra, nace en un 25 de diciembre. Pero ya que hablábamos antes del enigma de los Reyes Magos, claro, si tomamos a los evangelistas, en ningún caso se nos dice que fueran 3 ni que fueran reyes. Simplemente se nos indica que llegaron los magos de Oriente, haciendo alusión a esa referencia de magus, del antiguo mogul, que significa literalmente astrólogo, el que observa las estrellas. Pero por supuesto que con el correr de los años, el tener en cuenta a astrólogos, a magos, con lo perseguida que estaba toda aquella referencia al ocultismo, a lo mágico, a lo estelar, por parte de la Iglesia Católica, hubo que enmascararlo y poner delante reyes en nuestra cultura popular. Pero tampoco, insisto, dice la Biblia que se llamasen Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos son nombres que aparecen en evangelios apócrifos del siglo VI y sin lugar a dudas, si vamos a Rávena encontraremos mosaicos como este. Y la primera pregunta que a todos os aparecerá en la cabeza es, ¿dónde está el rey negro? Aquí no hay ningún rey negro. Aparecen 3, bueno, sí 3 porque había oro, incienso y mirra. Estimamos que había 3 por esta situación. Pero en ningún momento la Biblia nos dice que había 3, ni que uno de ellos fuera negro. Es en el siglo XIV cuando efectivamente la Iglesia, tratando de establecer esa unión, ese abanico cultural de la Iglesia, introduce a que uno de los reyes sea negro, es decir, Baltasar. Tenemos a un asiático que sería Gaspar, a un europeo que sería Melchor y a un africano que sería Baltasar, los 3 mundos conocidos en la época. Y comenzamos nuestro tour por Tierra Santa llegando justo a este lugar, llegando a Belén, el lugar del nacimiento de Cristo, la Basílica de la Natividad. En esta iglesia nos cuenta la tradición que nació Jesucristo. Y presidiéndola, en uno de los patios, encontramos a uno de los personajes más fascinantes de la historia, San Jerónimo. Ese hombre que traduce el Antiguo Testamento del hebreo al latín por primera vez.
Y esta anécdota ya la he contado alguna vez, pero bueno, no me resisto a repetirla porque creo que es fantástica. San Jerónimo, cuando hace esa traducción de la Biblia, se da cuenta de que ese nombre, ese adjetivo que acompaña siempre a Moisés, es Karnaim. Karnaim en hebreo se traduce como iluminado, Moisés el iluminado, o con cuernos, Moisés con cuernos. Y San Jerónimo, la verdad es que ni corto ni perezoso, pensó, pues a ver, entre las dos probablemente tendría cuernos. Y en toda la historiografía, en todas las representaciones que hemos visto tradicionalmente de Moisés en el arte, aparece siempre con cuernos, porque San Jerónimo tradujo que Moisés tenía cuernos como los de una vaca o como los de un toro. Y no deja de llamar la atención, ¿no? Cuando estás ahí en la cueva, que está justo en este lugar, en la iglesia de la Natividad, donde San Jerónimo hace esa traducción de la Biblia, ¿cómo reflexionaría, no? Decir, bueno, no, Moisés, ¿qué iluminado? ¿Qué demonios iluminado? Tenía cuernos como los de un toro, estoy seguro. El caso es que cuando Miguel Ángel, por ejemplo, hace su famoso Moisés, esto ya se sabía, que era un error de traducción. Sin embargo, haciendo un pequeño guiño a esta historia que os acabo de contar, le coloca esos cuernos a su querido Moisés. Tenéis todos en la cabeza, ¿no?, la figura de este Moisés de Miguel Ángel. Sí, ¿verdad? Vale. Todos los que ahora mismo tenéis este Moisés en la cabeza, ¿no?, si lo podéis buscar en el móvil, a ver si alguien es capaz de decirme lo que está escrito en las tablas que está sujetando. Venga, que alguien me lo diga. A ver, pues no sé, seguro que estaréis diciendo, pues los mandamientos, ¿no? Claro, pues no. No aparecen los mandamientos. En realidad, si os fijáis en las tablas de la ley, veréis que no pone nada. Están totalmente lisas. Miguel Ángel en ese momento, y me estoy saliendo un poco de tiesto, pero creo que es interesante, nos cuenta un momento concreto de la vida de Moisés, que es cuando Moisés ha descendido del monte Sinaí con las tablas, las ha roto, con esas tablas esculpidas por el mismo dedo de Dios, y Dios le hace un encargo. Talla unas tablas como las primeras y sube de nuevo a la montaña que yo volveré a escribirte los 10 mandamientos. Es ese momento el que está representando Miguel Ángel en ese Moisés. Ese momento en que Moisés acaba de esculpir unas tablas nuevas y va a ascender de nuevo a la montaña. Es una crítica a la iglesia de la época. Es una mirada de ese Moisés a esa iglesia del Renacimiento llena de corrupción, donde con enfado les dice, acabo de romper la alianza, vamos a darnos una segunda oportunidad. Y de nuevo, en la iglesia de la Natividad nos encontramos con este punto. Qué punto tan mágico, ¿no? El lugar donde la tradición una vez más nos cuenta que nació Jesús. Allí estuvo la cuna, justo en el centro que rodea esa estrella de 14 puntas. Hoy cuando vas puedes tener tan apenas unos segundos allí delante, ¿no? Simplemente yo os animo a que solo cerréis los ojos, metáis la mano en este pequeño agujerito donde podéis tocar la piedra, ¿no? Ese lugar. Y ser consciente de que uno está en el pesebre, en el portal de Belén. Y creo que es fundamental cuando viajas, cuando vas a este tipo de lugares, no pensar tanto en, venga, hazme la foto corriendo y siguiente, ¿no? Tocar esa piedra y pensar, estoy en el pesebre, en el lugar en el que nació Jesucristo. Claro, aquí probablemente, en este lugar se fragua una de las primeras reliquias de la historia. Vamos a hacer un pequeño paseo por las reliquias que nos hacen alusión al nacimiento de Jesús. Algunas son escandalosas, ¿vale? Así que igual tenéis que taparos los oídos. No sé si decir todas o no. Pero os voy a contar reliquias que están ligadas a la Natividad y que las encontramos en iglesias y en ermitas de España. Por ejemplo, lo que estáis viendo aquí, ¿verdad? Efectivamente, Jesús era judío, había que circuncidarle y tenemos una iglesia que asegura tener el santo prepucio. Otra, y os hablo de España,
que tiene leche de la Virgen María, piedras del portal de Belén, pañales del niño Jesús por doquier, paja del pesebre también hay bastante por ahí, ¿no? Incluso, suspiros de San José, ahí encerrados en botellitas hay, el santo himen, que ya me dirás tú, ¿no? No, de verdad, está como reliquia acreditada, ¿no? Incluso yo he llegado a ver plumas del ángel Gabriel. Por no hablar de picos del Espíritu Santo, y esta creo que se lleva la palma, cuidado, huevos del Espíritu Santo. Es una paloma, claro. Bueno, este mundo de las reliquias es tan gracioso. Yo, si os tuviese que decir cuál es la que más gracia me hace del mundo, es la siguiente. Hay una reliquia que nos muestra una herradura, cuidado, del caballo blanco de Santiago de la batalla de Navas de Tolosa. Pero si Santiago no estuvo en la batalla de Navas de Tolosa. Pero en la inscripción pone herradura del caballo blanco de Santiago de la batalla de Navas de Tolosa. Toma. Como puedas. Te la meten ahí, ¿no? Bueno, el mundo de las reliquias, ¿no? Que es tremendamente gracioso y divertido. Venga, ¿cuántos de las que estáis aquí habéis visto esta catedral? Colonia. Sí, ¿verdad? Sabréis que allí se encuentran enterrados los 3 Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar los tenemos en este relicario, encontrados sus cadáveres por Santa Elena y en un transitar que les llevó hasta Milán, finalmente acaban en Colonia. Con el permiso de uno de ellos. Cuidado porque si viajamos a Etiopía, a la ciudad sagrada de Aksum, el mismo lugar donde años atrás os hablé del Arca de la Alianza, tenemos la tumba de Baltasar. El rey Baltasar, que es como se le conoce allí, dicen que se encuentra enterrado en Aksum, en Etiopía, y que esta en concreto es la tumba del rey Baltasar, del rey negro. A mí personalmente más me cuadra que sea esta que encontrárnoslo en Colonia. Y si seguimos nuestro periplo por Tierra Santa, de Belén obligatoriamente tenemos que dar un salto hacia Nazaret. El lugar en el que Jesús vivió su infancia y su adolescencia. La Basílica de Nazaret es absolutamente maravillosa. La Basílica de la Asunción de la Virgen, el lugar en el que el ángel Gabriel se aparece a la Virgen señalándole que se va a quedar encinta por obra del Espíritu Santo. Y en su interior podemos localizar lo que una vez más nos dicen que es la casa en la que vivió Jesucristo. Evidentemente, arqueológicamente, históricamente, es imposible poder determinar que ese lugar que se observa es la casa de Jesús de Nazaret. Pero caminar por las calles de Nazaret nos hace casi ponernos en esa visión de un día normal del joven Jesús. Seguramente un joven Jesús amanecería con los primeros rayos de sol al alba, desayunaría pan con miel, unos dátiles, unas aceitunas, tal vez un poco de leche, y comenzaría su transitar hasta Séforis, situado a unos 3 kilómetros de Nazaret, donde se iría encontrando de camino con gente humilde, con gente pobre. Después de un día duro de trabajo, con el caer del sol, Jesús regresaría una vez más a Nazaret y volvería a encontrarse otra vez con esos pobres, con esos mendigos con los que había tal vez intercambiado palabras durante la mañana. Y poco a poco todo esto forjó en su corazón un alma caritativa como jamás existió y como jamás volvió a existir. Y allí es por supuesto que Jesús aprendió del oficio de su padre. Hemos crecido con la tradición de que San José era carpintero, pero en realidad la palabra traducida sería alguien que trabaja con las manos, sería algo lo más parecido a un albañil. Y ese sería el oficio que aprendió Cristo. Y a continuación, más allá de lo que nos dicen los evangelios, de ese momento en que Jesús con 12 años se pierde en Jerusalén, donde
sus padres tratan de localizarle y finalmente le encuentran dando una clase magistral, teniendo un debate encarnizado con los más sabios, desde ese momento se va a tejer un manto de silencio que va a durar desde ahí hasta que Jesús aparece en su vida pública con esos 30 años de edad. Muy cerquita de la Basílica de la Anunciación, la que estábamos visitando anteriormente, encontramos la iglesia de San José. Están prácticamente pegadas la una con la otra. Bueno, pues en la iglesia de San José podemos encontrar este lugar. Esta es una mitvá, es una piscina de baño ritual judío y está datada en el siglo I. Luego, si Jesús vivió en Nazaret, seguro que se purificó en esta piscina de baño ritual, en esta mitvá que estáis viendo ahora mismo y que está en los bajos de la iglesia de San José. Hubo críticos años atrás que indicaban que no estaba demostrado que realmente Nazaret hubiese existido en tiempos de Jesús. Bueno, pues con el descubrimiento de esta mitvá sabemos al 100% que Nazaret fue un lugar real en tiempos de Jesús. Y tenemos que continuar con nuestro transitar por Tierra Santa. Y llegamos a uno de esos lugares maravillosos, ¿no? Lago de Tiberíades, Mar de Galilea. Ese lugar donde Jesús, con 7 panes y 2 peces, dio de comer a 4.000 personas. El famoso milagro de los panes y los peces. Ese lugar donde, una vez más, Jesús anduvo por las aguas, donde conoció a Simón Pedro y donde solía salir a pescar con el resto de los apóstoles. De hecho, hace unos años se descubrió allí en el mar de Galilea, en el lago de Tiberíades, esta barca. El carbono 14 ha determinado que está datada aproximadamente en el siglo I. Luego, perfectamente, esta barca, que sabemos que tendría capacidad para 13 personas, encajaría con una de esas barcas en las que Jesús con los apóstoles pudo salir a navegar. Los 12 apóstoles y Jesús, 13 personas en el interior, tal vez, de esta barca que encontraron 2 hermanos hace años, ahí, en el mar de Tiberíades, bajo un lodazal. Y bueno, la verdad es que en el mar de Tiberíades encontramos gente de lo más particular. No será muy complicado que veáis iglesias de evangelistas o personas iluminándose, sintiendo el amor de Dios atravesando cada uno de los poros de su piel y, prácticamente despegando, ¿no? Esta gente de verdad que, lástima que no tiene sonido, pero gritan con un fervor que de verdad que están a punto de despegar hacia la divinidad. Una auténtica maravilla. Muy cerquita del lago de Tiberíades, a pocos metros tan apenas, encontramos otro de esos lugares clásicos de la historia cristiana, como es el Monte de las Bienaventuranzas. Hoy en día podemos entrar en esa iglesia de las Bienaventuranzas, que está situada sobre una pequeña loma con una serie de pedruscos, ¿no? Y casi podemos imaginar a todas esas personas escuchando esas 8 bienaventuranzas impartidas por parte de Jesús. Pero la pregunta que nos hacemos al llegar a este punto es, ¿qué ocurrió con Jesús entre esos 12 años y esos 30 años, esos famosos años perdidos de Jesús? Y por supuesto que podemos traer muchas teorías. Una es que no pasase nada. Simplemente Jesús vivió de forma humilde y tranquila y ya está. Que pudo ser, perfectamente pudo ser. Hay quien dice que Jesús era viajero, que esas enseñanzas que transmite a partir de los 30 años vendrían de Asia, vendrían de posibles viajes de Jesús por Pakistán, por India, por China. Acordaros que en la anterior charla, hablando aquí de tumbas de Jesús, hablamos de la famosísima tumba de Shincho en Japón. La tumba de Jesús, ¿no? De Japón, que trataba de hilar que en esos años perdidos Jesús había llegado hasta Japón y por eso al final, tras, entre comillas, sobrevivir a la cruz, habría recaído en Japón. Pero evidentemente no podemos probar nada. Solo sabemos un país que visitó Cristo aparte de Israel y Palestina. Uno, Egipto.
Es el único país que sabemos que fue visitado por Jesús con la Sagrada Familia. Algunos dicen que tal vez Jesús pudo haber viajado a Egipto, pudo haber tenido esos conocimientos arcanos, esos saberes ocultos que después transmitió. Pero una vez más estamos en el mundo de las especulaciones. Y lo que desde luego no es una especulación es tratar de atribuir algún tipo de semejanza de Jesús a los famosísimos esenios, a la secta del Mar Muerto. Os suena, ¿no?, esto de los manuscritos del Mar Muerto. Cuando en 1947, pues la historia típica, un pastor que va con sus cabras, que se le pierde una cabra, y bueno, todo el romanticismo. Cuando el pastor encuentra el lugar donde se ha escondido esa cabra, es una cueva en cuyo interior hay varias vasijas donde habría manuscritos de la época de Jesús. Con los años sucesivos, efectivamente, se encuentran más manuscritos, más vasijas, pero es imposible, por mucho que algunos hayan querido, ligar el credo de Jesús con el credo de la secta de los esenios. Por ejemplo, los esenios no aceptaban a la mujer, no aceptaban a los leprosos, no aceptaban a los enfermos. Y sabemos que Jesús hace justo lo contrario. Luego, Jesús jamás pudo ser esenio, y por mucho que haya sido uno de los descubrimientos del siglo que justo aquí, en este peñasco, se descubriese esa primera tinaja, esas primeras tinajas por parte del pastor, tenemos que dar carpetazo a este asunto. Jesús no fue esenio y los manuscritos del Mar Muerto son al final interpretaciones del Antiguo Testamento que para nada vinculan a Jesús con ellos. Entramos en esa vida pública de Jesús, un Jesús adulto, un Jesús ya con 30 años, y podemos casi imaginarle entrar en lugares como este, Cafarnaúm, la casa de Nahum, el lugar donde Simón Pedro vivía, y es que aquí se encuentra la casa de Pedro, que es esta. Este es el lugar en el que la arqueología ha querido señalar como uno de los probables de la casa de Pedro. Sobre esta se ha edificado una iglesia octagonal, 8 lados por cada una de las distintas bienaventuranzas, la casa de Pedro de Cafarnaúm. Pero incluso podemos localizar una sinagoga en la que tal vez también anduvo Jesús. Sabemos que Jesús, según los textos bíblicos, hizo un exorcismo en este lugar, en Cafarnaúm. Luego sería otro de esos lugares que al recorrer nos evoca a ese Jesús exorcista, expulsando los demonios. Avanzamos y llegamos hasta el río Jordán. Una de las grandes losas que tradicionalmente ha tenido la teología para explicar por qué Jesús, si no tiene pecado original, es bautizado por Juan Bautista. Y esto es uno de los argumentos potentísimos para quienes, como yo, por supuesto, atestiguan la existencia histórica de Jesús. Y es que si fuese un personaje inventado, jamás el inventor se habría creado un problema teológico tan grande como que Juan el Bautista bautice a Jesús, que es Dios, que no tiene pecado original. ¿Para quitarle qué pecado si no hay? Así que una de las cosas típicas que suele hacer el viajero cuando llega al río Jordán no es otra salvo bautizarse en las mismas aguas en las que Jesús fue bautizado. Es curioso porque a estas alturas del río Jordán prácticamente veis que es muy estrecho y lo que ves desde una de las orillas es la orilla contraria que pertenece a Jordania. Y vemos esos soldados fuertemente armados porque no son pocos los que han querido cruzar de un lado a otro sin pasar por los trámites aduaneros oportunos. Así que si hacéis esto de bautizaros en el río Jordán, nada de echaros un largo, que si llegáis al otro extremo puede haber problemas seguro de inmigración. Por supuesto que el final de Juan el Bautista fue no querido por parte
de sus familiares, por parte de sus amigos, ¿no? con esa famosa detención por parte de Herodes Antipas, por ese regalo que le solicita la hija de su esposa Herodias, Salomé, a Herodes Antipas: bailaré para ti si me traes la cabeza del Bautista en una bandeja de plata. Y una vez que abandonamos la historia de Juan y toda esta zona del río Jordán, nos adentramos en Jericó. Estamos en Palestina. Hemos cruzado a territorio donde, desde luego, el seguro de nuestro coche no se va a hacer responsable. Si alquiláis un coche en Israel, que sepáis que tal y como llegáis a Palestina, no hay responsabilidad por parte del seguro, aunque esté a todo riesgo. Y nada más entrar en la ciudad de Jericó, encontramos un cartel sumamente amenazante, fijaros. Indica: estas carreteras, este área, se encuentra bajo el control de la autoridad palestina. La entrada por los ciudadanos de Israel está prohibida. Peligra tu vida. Y va contra la propia ley de Israel. Bueno, como no somos ninguno ciudadanos de Israel, ¿verdad? Podemos entrar sin ningún problema. Nuestra vida no peligra, así que accedemos a la ciudad de Jericó, una de esas que pugna por ser la primera ciudad de la historia, con biblos, entre otras. Y cuando llegamos a Jericó, nos detenemos delante de una historia de mis favoritas de los evangelios. Ese momento en que Jesús llega a Jericó y un rico de la zona, un hombre llamado Zaqueo, sabiendo que Jesús de Nazaret iba a visitar Jericó, quiere verle, pero tiene un problema, que es demasiado bajito. Así que, viendo cómo todo el tumulto acompaña a Jesús por las calles de Jericó, a Zaqueo no se le ocurre otra cosa salvo ascender a un sicomoro que se encontraba en las cercanías y observar a Jesús desde este sicomoro en concreto. Y cuando Jesús observa a Zaqueo, directamente le dice: Zaqueo, esta noche cenaré contigo y dormiré en tu casa. Antes podéis imaginar que las críticas que tuvo Jesús por parte de todos aquellos que odiaban a Zaqueo y que no entendían cómo alguien como Jesús, que tal vez podría ser el Mesías, se sentaba a cenar y a dormir con este infeliz, Zaqueo. Pero es una historia maravillosa, sobre todo cuando estás delante de este sicomoro y dices: fíjate, sea o no lo sabemos en realidad, no es imposible de probar esto. Pero oye, el sicomoro de Zaqueo, en Jericó. ¿Y por qué este? Pues porque no hay otro. No busquéis otro sicomoro, que no lo hay. Este, no hay pérdida. Las mejores vistas de Jericó las vamos a encontrar desde este lugar. Este es el Monte de las Tentaciones. Una especie de queso gruyère lleno de recovecos, de cuevas, de pasadizos, en los que nos cuenta la Biblia que Jesús, durante 40 días y 40 noches, fue tentado por parte del demonio que se hacía llamar Legión. Y una vez más, es curioso tratar de imaginar esas escenas de Jesús ahí luchando contra el demonio, ¿no? En esa dialéctica. Hay una cueva que está en una de estas oquedades que se visita y que, una vez más, la tradición nos dice que es aquella en la que Jesús estuvo la mayor parte del tiempo. ¿40 días y 40 noches? Probablemente no. En alguna otra charla ya hemos visto que ese término 40 hace referencia a mucho tiempo. 40 días pasó Moisés en el monte Sinaí hablando con Dios y recibiendo los mandamientos. 40 años se encontraron los israelitas, el pueblo hebreo, dando vueltas por el Sinaí buscando la tierra prometida. 40 días estuvo Jesús siendo tentado por parte del demonio. Mucho tiempo, al final. Aunque cabalísticamente pueda tener, o se quiera ver que tiene otro significado, al final, para que nos entendamos, es eso, un largo periodo de tiempo. Y del Monte de las Tentaciones, pasando por el Mar Muerto, dándonos el típico baño en el que podremos leer el periódico, estando tumbados tranquilamente. ¿Lo habéis hecho? ¿Y qué tal? Es curiosa la sensación, ¿no? No te hundes. Para los que tenéis intención de ir pronto, no tratéis de meter la cabeza.
porque de verdad que la sal hará de vuestros ojos algo parecido a Vlad el Empalador Drácula, porque de verdad que se os van a poner rojos a más no poder y van a doler. Os lo digo por experiencia. La primera vez lo hice, la segunda ya no se me ocurrió. Y así llegamos al Axis Mundi, a Jerusalén, como os decía al principio, 3 veces santa, el lugar en el que anduvo Jesús, el lugar en el que se encuentra la tumba del rey David y donde Mahoma ascendió ante el trono del mismo Dios. Y es que cuando tenemos esa primera escena de Jerusalén, probablemente si entráis por la zona sur de la ciudad desde Jericó, que es de donde vendríamos, esta es la primera escena que vais a ver. La cúpula de la roca, el Monte de los Olivos y la Ciudad Santa. Qué evocador estar aquí, rodeado de esos pocos olivos que quedan hoy. Lo que veis del Monte de los Olivos es esto, al final ya es el Monte de las Tumbas, quedan muy poquitos olivos. Olivos tremendamente sagrados y que cuando nos acercamos a lugares como el huerto de Getsemaní, que está ahí pegadito al Monte de los Olivos, en la parte descendente de este, vemos olivos milenarios y olivos que pueden tener 2000 años de antigüedad. Y es curioso, ¿no?, el acariciar una de esas hojas, de esas ramas, de esos olivos y pensar que perfectamente pudo haber sido también tocada por Jesús o por alguno de los apóstoles 2000 años atrás. ¿Qué os pareció la coronación de Carlos de Inglaterra el otro día? Fastuosa, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cuántos de los que estáis aquí os fijasteis en el detalle que se encontraba debajo del trono del rey? La piedra. ¿Cómo se llama la piedra? A ver. La piedra Escón, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver? Muy bien, veo que estáis muy doctos. ¿Qué tiene que ver la piedra Escón con esta charla realmente? Bueno, pues porque existe la tradición de que Jacob, en este punto en el que nos encontramos ahora mismo, huyendo de su hermano Esaú, decidió echarse una cabezadita en el monte, apoyando su cabeza sobre una piedra en forma de almohada. Vemos que como fakir, Jacob no tenía precio. Yo no habría dormido así, ni imposible. Pero tuvo ese sueño, ese famoso sueño en el que ángeles celestiales descendían y ascendían por una escalera al cielo, la famosa escalera de Jacob. Y esa piedra que Jacob utilizó como almohada se hizo sagrada, se hizo importante para la cultura judía. Y por determinados avatares viajó. Y la piedra viajó desde Jerusalén a Egipto, a España, pasando por Galicia y finalmente llegando a las Islas Británicas. Esta piedra. Piedra que sería importante para los reyes irlandeses. Los reyes irlandeses se solían coronar, no se sabe si sentados sobre la piedra o utilizándola como altar. Y cuando un rey irlandés era coronado, atención, la piedra emitía un gemido. No voy a interpretarlo. Por determinadas circunstancias, esa piedra acabó viajando a Escocia y los reyes escoceses se solían coronar con la piedra. Y comenzó a llamarse la piedra Scone, la piedra sagrada. El caso es que con el correr de los años y las invasiones de los ingleses en Escocia, el rey Eduardo, que consigue arrasar con Escocia y adherirla a Inglaterra, como símbolo del poder de Inglaterra sobre Escocia, decide robar esa piedra, la piedra de la coronación, y llevársela a Londres, a Inglaterra, e introducirla en un trono, el trono de Eduardo, para que los reyes ingleses sean coronados sobre la piedra de los escoceses, simbolizando ese poder de Inglaterra sobre Escocia, la piedra de la coronación. La piedra de la coronación, la piedra de Jacob, la piedra Scone. Y allí, que estuvo siglos y siglos, hasta que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, unos nacionalistas escoceses, unos chavales jóvenes, estudiantes de universidad, deciden robarla de la abadía de Westminster, que es donde ha estado todo este tiempo. Y allí que se dirigen estos 4 jóvenes, una mujer y 3 hombres,
y deciden robarla la noche de Nochebuena, el día 24 de diciembre, por la noche después de la Misa del Gallo. El plan no tenía fisuras. Uno de ellos accedería a la iglesia por la noche, cuando termina la misa y esta se queda vacía, la abadía está en absoluto silencio, y se esconde en el interior de la capilla de la confesión. Total, que estando ahí escondido, pues os lo podéis imaginar, ¿no? El guardia de seguridad que pasa por allí, abre la cortina y dice: ¿y tú qué haces ahí? Y él se hace el borracho, hace como que me he quedado dormido, el guardia de seguridad piensa que es un mendigo prácticamente, le da incluso una limosna, que este joven con el correr de los años dijo que lo único de lo que se arrepentía era de haber aceptado ese dinero del guardia de seguridad, y se marcha. Pero por supuesto que esto no podía quedar así. El día siguiente, el día de Navidad, lo vuelven a intentar. Y esta vez lo intentan de la siguiente forma. Sabían que una de las puertas de la abadía de Westminster la habían cambiado recientemente por daños que había tenido en bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, y fuerzan esa puerta y acceden a la abadía de Westminster. Se dirigen al trono, arrancan la piedra con las cadenas que la ataban al trono y la empiezan a arrastrar, como haríamos todos, bueno, poniendo el abrigo debajo, ¿no?, por toda la abadía de Westminster, y os podéis imaginar la escena. Hasta el punto en que, al bajar un escalón, la piedra se les cae y se les parte. Ni una película de Mr. Bean, de Paco Martínez Soria o de esta gente podría haber imaginado algo parecido, ¿no? El caso es que, bueno, pues como pueden, meten los dos trozos de los dos bloques en el coche y se marchan, camino de Escocia. La siguiente escena, Scotland Yard, buscando la piedra Scone por todos los rincones, las fronteras con Escocia cerradas, todos los coches parados, y empiezan a pasar los días y la bola se está haciendo absolutamente gigante, ¿no? Os estoy resumiendo muchísimo la historia porque tiene bastante más detalle, pero la conclusión es que al final una asociación nacionalista escocesa es la que estaba guardando la piedra, que había sido finalmente unida a través de un maestro con hierros, etc., deciden devolverla. La colocan en las ruinas de la abadía donde se había declarado la independencia de Escocia, envuelta, os podéis imaginar, en una bandera escocesa. Para que la encuentren los ingleses, en el lugar donde declaramos nuestra independencia y con la bandera escocesa. Y por supuesto que allí la encontraron los ingleses, ¿no? Y se la llevaron a Westminster. Hasta que en los años 90 el primer ministro inglés, el primer ministro británico, decide en un acto de buena fe devolvérsela a los escoceses. Y ahí que se celebra una ceremonia con el príncipe Andrés, el duque de Edimburgo, para que la piedra Scone, la piedra sagrada, la piedra de Jacob, sea devuelta a los escoceses. Con una condición: en cada coronación de un rey de Inglaterra será prestada la piedra por parte de Escocia a Inglaterra. Y en la abadía de Westminster será colocada ahí debajo, para que el rey sea coronado, como hemos visto estos días. La historia de la piedra Scone, que no me resistía a contaros, ya que estamos hablando de Tierra Santa y que creo que es maravillosa. Bueno, y este es uno de los lugares más fascinantes que de verdad vais a encontrar en Tierra Santa. Por alguna extraña razón, el vídeo no se está reproduciendo, pero lo que estáis viendo es la tumba de Lázaro. Es el lugar donde la tradición nos cuenta, aquí vamos, que Lázaro resucitó. Este lugar, que está en Betania, tenemos que cruzar ese lamentable muro de la vergüenza que separa Jerusalén del resto de Palestina. Lo cruzamos, llegamos a Betania y encontramos la tumba de Lázaro. Como nos dice el evangelista Juan, Lázaro llevaba 4 días muerto. Sus hermanas Marta y María le piden a Jesús que se dirija. Cuando Jesús llega, por supuesto, que Lázaro ya está muerto. Cuentan incluso que el cadáver olía
Y Jesús pide a las personas que se encontraban allí que retirasen la losa que cubría la tumba de Lázaro. Y simplemente con esas palabras de Lázaro, sal, nos dice Juan, Lázaro anduvo. Y este es el lugar, la tumba de Lázaro. Por supuesto que ha sido remodelado y reutilizado en diversas ocasiones. Pero no deja de ser curioso y especial, ¿no? Saber que estás en ese lugar, en la tumba de Lázaro. No es uno de los lugares típicos que se suelen visitar en una ruta normal en Tierra Santa. Si vais, os lo recomiendo. Es cuestión de coger un taxi y que os lleve a la tumba de Lázaro, cuando estéis en Jerusalén. Está muy cerquita. Y cómo no puede faltar hablar de Jerusalén y dirigirnos al muro de los lamentos, el muro de las lamentaciones. Qué imagen tan icónica, ¿no? Pues esto es lo único que nos queda del antiguo templo del rey Salomón, reconstruido por Herodes el Grande, destruido en el año 70 por las tropas de Tito. Y fijaros qué forma tan distinta de ver la misma situación. ¿Qué dicen los judíos? Mientras haya una sola piedra viviente en pie del templo de Salomón, del templo de Dios, del templo de Herodes, significará que la alianza entre el pueblo judío y Dios sigue en vigor. ¿Qué dijo Tito? Os voy a dejar un trocito del muro para que os acordéis de la paliza que os dimos. Qué diferente, ¿no? Visita imprescindible tocar esa piedra caliente del muro de las lamentaciones, meter vuestro mensajito en una de las piedras que se encuentran ahí. Y si podéis, hay una excursión que a mí me fascina, que es descender por los túneles que están debajo del muro. Vais a ver que hay un descenso de entre 9 y 13 metros y siguen excavando, descubriendo la Jerusalén antigua, la Jerusalén real en la que anduvo Jesús, y ver, por ejemplo, el túnel de los Asmodeos, donde encontramos lo que llaman la hilada maestra, 3 bloques de piedra, alrededor de unos 13 metros cada uno, no recuerdo ahora mismo cuántas toneladas tiene cada uno de esos bloques de piedra. En íntimo contacto no podemos meter siquiera una cuchilla de afeitar entre bloque y bloque, y que hay teorías que dicen que el arca de la alianza podría estar ahí detrás. Pero son teorías. Y del muro de las lamentaciones, creo que la siguiente parada que tendríamos que hacer, siguiendo los pasos de Jesús, sería este punto. El cenáculo, el lugar donde se celebró la última cena. Por supuesto que ha sido remodelado y reconstruido en infinidad de ocasiones. Este lugar está muy cerquita de la tumba del rey David, que, bueno, sea o no la tumba, lo cierto es que es muy especial entrar al lugar donde veréis que están los judíos rezando con ese cántico constante, el Talmud, como si fuese un mantra, y poner las manos sobre lo que dicen que es el sarcófago de David. Pero si hablamos de la última cena, sin duda que tenemos que hablar un pelín de arte y de Leonardo. Con el permiso de nuestro querido Juan de Juanes, que por supuesto ha hecho representaciones maravillosas de la última cena que encontramos aquí en Valencia, presididas por el Santo Grial, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Pero lo cierto es que Leonardo no pinta ningún cáliz, no pinta ningún grial, no pinta ninguna copa. Solo pinta vasos y ya está. Porque lo cierto es que ningún evangelista hace referencia a un santo grial. Esa palabra no aparece en la Biblia, no aparece grial, no aparece santo grial tal cual, ¿no? En realidad, sabéis la cantidad de teorías, ¿no?, que se habla de la última cena. Pues que es la que todos conocemos del Código da Vinci, ¿no? Que si en realidad esta V entre Jesús y la hipotética María Magdalena sería ese sangre real, esa sangre real, ese útero de María Magdalena, ¿no? En realidad no creo que Leonardo nos estuviese diciendo eso. Por mucho que las ropas parece que están invertidas entre uno y otro. Porque si esta es María Magdalena, que yo estoy convencido, ¿no?, que tiene una relación tremendamente especial con Jesús, ¿dónde está Juan? Nos faltaría un apóstol. La verdad es que cuando hoy en día entramos en Milán, en Santa María delle Grazie, ¿habéis visto el cenáculo? ¿Habéis podido entrar en Santa María delle Grazie? Que es súper especial estar en este lugar, es una escena potentísima.
Bueno, pues nos damos cuenta que tenemos esa teoría. Tenemos otra que salió hace unos años que decía que la posición de determinadas, de los panes, los vasos, los platos y las manos eran notas musicales que si ponemos en un pentagrama es una canción. La verdad es que cuando escuchas la hipotética canción oculta en la Última Cena es horrible. No creo que Leonardo tuviese tan mal gusto como compositor. Así que yo la descartaría. Otra de esas teorías, la que nos habla de los signos del zodiaco. Cada uno de los apóstoles representaría a un signo del zodiaco. Simón, Aries, con esa, ya sabéis, un carnero con la perilla. Judas Tadeo, Tauro, casi parece un toro queriendo embestir, echado para adelante. Andrés como Géminis, como veis, el rostro va hacia un lado, las manos hacia el otro, esa dualidad. El siguiente, Cáncer, con las manos contraídas como si fueran las pinzas de un cangrejo, etcétera, etcétera. No sé si lo veis muy forzado, pero una de las teorías que a mí siempre me llamó la atención muchísimo, ¿no? Yo la escuché, la leí en la magnífica obra La Cena Secreta de Javier Sierra, donde hace referencia a cómo los grupos de tres que vemos, 3, 3, 3, 3, tienen un sentido muy concreto. Este es el único momento que hemos representado en la historia del arte donde tenemos ese versículo en el que Jesús anuncia a sus apóstoles: uno de vosotros va a traicionarme. No se está impartiendo la Eucaristía, como vemos en Juan de Juanes. No, esto es una escena violenta. Y están todos los apóstoles, seré yo, seré yo, seré yo, casi dudando entre ellos. Y todos están dando la cara a Jesús, excepto estos tres, que están a otra historia, como cuchicheando entre ellos. Y es que al parecer, Leonardo, cuando está pintando el mural de la Última Cena, él se lleva un busto de Platón que utilizaría como modelo para pintar a Simón. En realidad, quien veis como Judas Tadeo es un autorretrato del propio Leonardo, dándole la espalda a Jesús y haciendo caso a Platón. Y quien representa a Andrés no sería otro sino su amigo Masilo Ficino, que es el traductor de las obras al latín. Luego, lo que estamos viendo, al griego exactamente, lo que estamos viendo es que tanto Masilo Ficino como el propio Leonardo dan la espalda a la religión o al credo de la época y dan la cara, se acercan a la filosofía. Es una teoría más. Qué bonito que es visitar una vez más toda la zona del Huerto de los Olivos, del Huerto de Getsemaní y el Monte de los Olivos por la noche. Igual que hizo Jesús cuando terminó la Última Cena, ascender con sus apóstoles al Monte de los Olivos, y mientras ellos dormían, Jesús habla con el Padre. Y Jesús duda, y Jesús tiene miedo, y Jesús está aterrorizado. Está tan aterrorizado que su miedo le provoca lo que la ciencia médica llama hematidrosis, es decir, que sude sangre. Y no es baladí, porque Jesús sabía perfectamente a lo que se iba a enfrentar. Vámonos hacia atrás en el tiempo. Es el año 4 a.C. Un general romano llamado Varo arrasa con la zona de Séforis, Galilea, crucifica a miles de personas y son colocados estos crucificados en las calles. Si Jesús no los vio directamente, tuvo conocimiento de estas historias y supo que aquel que desafiaba a Roma, como habían hecho en Séforis y Galilea, solo tenía un fin. El final era la cruz. Y Jesús tiene miedo en la oscuridad. Hoy en día, en la que llaman la iglesia de Getsemaní o la iglesia de las naciones, que está a los pies del Monte de los Olivos, encontramos lo que llaman la piedra de la sudoración. Cuentan que fue justo ahí, en esa piedra, donde Cristo sudó sangre. Y Jesús es detenido
después de la traición de Judas. En ese momento, en el monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, donde tenemos esa historia, ¿no?, de cómo Pedro le corta una oreja a ese, bueno, no sabemos si era judío o romano, uno de los que le está apresando, y Jesús se la restituye milagrosamente. Jesús es llevado ante el Sanedrín, acusado formalmente de blasfemia, acusado de ir contra el Imperio Romano, de atentar contra la integridad del César. Y aquí se produce algo que yo creo que si nos ponemos a reflexionar sobre ello, y no solo a decirlo, vemos lo complicado que tuvo que ser. Porque nos cuenta la Biblia que Jesús, después de ser sometido a las acusaciones ante el Sanedrín, es llevado ante Poncio Pilato. Y durante este transitar donde Jesús es llevado, le están apedreando, le están golpeando, le están escupiendo. Y Pilato dice, no es de mi competencia, que lo juzgue Herodes. Y durante varios kilómetros en el que Jesús está yendo, siendo apresado hasta Herodes, una vez más está siendo constantemente golpeado. Y después de toda la parafernalia, ¿no?, de la burla de Herodes Antipas ante la persona de Jesús, que incluso le coloca esas vestimentas monárquicas, le dice, bueno, ya me he cansado de ti, que te juzgue de nuevo Pilato. Y aquí comienza esa vía dolorosa. Hay un inciso que me gustaría hacer, y es que por supuesto que cuando hoy en día cogemos los evangelios vemos que la semana de la pasión es una semana. Esto pasa el lunes, el martes, el miércoles, tal, hasta el domingo. Desde el domingo de Ramos hasta la resurrección, ¿no?, la semana de la pasión. Pero lo cierto es que se produce tal cantidad de hechos, de anécdotas, de juicios, de parábolas, de historias en estos 7 días que es demasiado concentrado que todo hubiera ocurrido en esa semana de la pasión. Principalmente porque el domingo de Ramos, en el que vemos que Jesús a los lomos de un pollino entra en Jerusalén como Mesías, representa la fiesta de los tabernáculos que ocurre en septiembre. Y si tenemos en cuenta que Jesús muere justo antes del inicio de la Pascua judía, lo que sería el mes de marzo, abril, sería mucho más razonable que todo este proceso contra Jesús hubiera transcurrido en un periodo de unos 6 meses en lugar de en un periodo de 7 días. Luego, para la catequesis, para enseñar, es mucho más sencillo decir, esto ocurrió el lunes, esto el martes, esto el miércoles. Y algunos historiadores, ¿no?, pues todos conocéis, imagino, a Antonio Piñero, opinan que en realidad este proceso contra Jesús se dilató durante un periodo de unos 6 meses aproximadamente. Ya tenemos a un Jesús acusado formalmente, sufrido constantes torturas por parte de los romanos, latigazos con el flagrum, ¿no?, este látigo con distintos ramales, cada uno terminado en huesos de animal o en trozos de hierro, hasta que Jesús queda, como era tradición en la época, totalmente irreconocible. Y aquí comienza el Vía Crucis, las distintas estaciones del Vía Crucis que vamos a realizar siguiendo esos pasos de Jesús por la Vía Dolorosa. La verdad es que hoy en día el camino que se transita como la Vía Dolorosa poco tiene que ver con el trazado que Jesús realizó en tiempos. Principalmente porque la Jerusalén de hoy no es la Jerusalén de Jesús. La Jerusalén de Jesús está muchos metros por debajo de la tierra. Y es algo que cuando hoy en día, como os decía, visitamos esos túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones, ahí sí que vemos esa Jerusalén primitiva, pero no la Vía Dolorosa por la que caminamos hoy. De hecho, a lo largo de la historia ha cambiado su trazado en distintas ocasiones. Pero vamos a hacer caso a la tradición y supongamos que esta fue la auténtica Vía Dolorosa en lugar del Vía Crucis. Entramos por la Puerta de los Leones, antiguamente conocida como la Puerta de los Corderos, y llegamos a la primera y segunda estación. La iglesia o monasterio de la Flagelación, el lugar donde estaría la fortaleza Antonia, ese palacio de Pilato, y donde Jesús sería juzgado y lleno de latigazos. Este es el punto.
En la tercera estación encontramos un momento que no aparece en los evangelios. Esto es apócrifo. Y es la primera de las caídas de Jesús. La tenemos en la tercera estación. Jesús se cae. En la cuarta estación probablemente encontramos el momento más terrible de todo el Vía Crucis. Ese momento en que Jesús impacta con su mirada en la de su madre. El momento, sin lugar a dudas, para mí, más doloroso de que una madre vea a su hijo en esa situación, que un hijo vea a su madre después de esa tortura y el sufrimiento recíproco que ambos tienen. Y llegamos a la quinta estación. En la quinta estación vemos como Jesús directamente mira al cielo y pide ayuda. Y un extraño, alguien que no conoce ni Jesús a él, ni él a Jesús, Simón de Cirene, le ayuda. Y le ayuda a llevar esa cruz, acompañándole hasta que ambos lleguen finalmente a la cima del Gólgota. Y esto nos representa a todos. ¿Cuántos hemos sentido que la cruz nos pesaba tanto que no podíamos más y que necesitábamos la ayuda del prójimo? Y como Jesús hizo, el simplemente mirar al cielo, pedir ayuda, yo creo que hace que de alguna forma la encontremos como la encontró él con Simón de Cirene. Hoy en día podemos localizar justo en esa quinta estación el punto exacto donde dicen que Jesús apoyó su mano ahí, creando esa oquedad que nos dice la tradición que es la huella de la mano de Jesús, pidiendo la ayuda de alguien con esa cruz. Y llegamos a la sexta estación. Esta tampoco está en los evangelios. La Verónica. Esa mujer que, al parecer, se acerca a Jesús, le pone un paño para secarle el sudor y la sangre y cuando retira el paño, todo su rostro está ahí plasmado. No hay un solo texto, ni en Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, que nos hablen de este suceso, pero es la sexta estación. Verónica, si analizamos etimológicamente el nombre, quiere decir vero, icono, el verdadero rostro de Dios. El encuentro con la Verónica. Y así llegamos a la séptima estación, segunda caída de Jesús, y la octava, donde Jesús se encuentra con las mujeres y les dice eso de hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vuestros hijos, porque si con el leño verde hacen esto, ¿qué no harán con aquel que esté seco? Y después de atravesar la octava estación, el resto las encontramos en el interior de este lugar. La iglesia del Santo Sepulcro. El punto donde encontraremos tanto el sepulcro de Jesús como la propia cruz. Y cuando alguien llega al Santo Sepulcro, encuentra lo que espera encontrar, que es nada. El peregrino no va a buscar ningún cuerpo, no hay ningún cadáver, no hay ninguna tumba que visitar, no hay huesos, no hay nada. Porque el amor no muere, la paz no muere, la esperanza no muere. Y eso es lo que entiendes cuando estás delante del Santo Sepulcro, de ese lecho mortuorio en el que parece que murió y resucitó Jesús. Pero claro, ¿cómo descubrir este lugar? ¿Cómo sabemos que este es el lugar en el que Jesús fue enterrado y resucitó a los 3 días? Por supuesto, va a aparecer nuestra protagonista favorita del mundo de la arqueología y seguro que ya me estáis leyendo los ojos. Y es que en el año 135 Jerusalén es reconstruida y denominada como ciudad romana Aelia Capitolina. Y un tiempo después, en el siglo IV, la madre del emperador romano Constantino, que cristianiza al imperio después de esa visión que tiene la batalla del Ponte Milvio, cuando una voz le dice con este signo vencerás y aparece una cruz. Bueno, pues su madre, Santa Elena, que era ese viaje por Tierra Santa para localizar los lugares en los que anduvo Jesús, llegaría a este punto. Después de realizar sus investigaciones, llegaría a un antiguo templo de Afrodita
Y cuentan que bajo ese templo, después de realizar sus tareas de arqueología, haya una gruta. Y en esa gruta observa varias cosas: 3 cruces, unos clavos y una lanza y una corona de espinas. Bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Ahora bien, ¿de quién son las cruces? Los 2 ladrones y Jesús, pero ¿y cuál es la de Jesús? Lo que nos cuenta la leyenda es que algunos dicen un leproso, otros dicen un inválido, otras dicen que estaba muerto. Colocan a uno de estos sujetos en las 3 cruces y en aquella en la que se pone bien, pues está claro, ¿no? Es la cruz de Jesucristo. Bueno, pues este es el lugar que Santa Elena, la patrona de la arqueología, va a identificar como el Santo Sepulcro, como el lugar en el que Jesús resucitó. Y cuando accedemos al interior del Santo Sepulcro, vemos cosas raras. Por ejemplo, ya en la propia fachada. ¿Veis que una de las puertas está tapiada? Dices, ¿por qué tenemos una puerta tapiada en la fachada del Santo Sepulcro? Bueno, porque Saladino, cuando vence en Jerusalén e impone el Islam en Tierra Santa, dice, oye, como ahora no van a venir tantos peregrinos, no hacen falta que tengan 2 puertas. Tapiamos una y que entren por la que queda. Lo extraño es que siga así. Pero es que vemos cosas que, si no son tan particulares y curiosas como la que os acabo de comentar, fijaros en la escalera que tenemos aquí. Esta escalera lleva decenas de años ahí colocada. Porque en el Santo Sepulcro yo creo que lo que menos vamos a encontrar es lo que deberíamos de encontrar, que es esa paz y ese amor, esa esperanza que os decía antes. Porque está gestionado por los griegos ortodoxos, por los armenios, por los coptos y por los católicos, y cada una de las escisiones del cristianismo ostenta el control de una parte del Santo Sepulcro. Y como esta es una parte, digamos, imparcial, que no pertenece a ninguna de ellas en concreto, esa escalera estaba allí cuando se hizo la partición y no se puede tocar. Pues ahí estaba. Hace unos años un gracioso se la llevó, pero le obligaron a devolverla y ponerla otra vez aquí. Pues estas cosas que ocurren en el Santo Sepulcro y que no tienen ningún tipo de sentido. Peleas, ¿no?, que vemos dentro del Santo Sepulcro entre las distintas escisiones cristianas. Fijaros ahí a los curas pegándose unos con otros, los sacerdotes ortodoxos con los católicos. Hay una sensación rara cuando estás dentro, y sobre todo porque hay mucha gente que quiere poner sus pies en el Calvario, que quiere visitar el sepulcro en sí, y esa tensión, lo cierto es que se respira en el ambiente y a veces desemboca en esto, que creo que es una auténtica locura. Después de esta batalla campal en el lugar en el que resucitó Jesús, podemos pasear por la parte superior del Santo Sepulcro, donde directamente observamos la cima del Calvario, el lugar en el que se encontraba la cruz. Y podemos tocarle y podemos meter nuestra mano en una pequeña oquedad que hay y tocar la roca viva directamente, el lugar donde se encontraba la cruz. Y debajo de ese lugar en el que se hallaba la cruz, tenemos otra de esas historias raras, porque hay como una pequeña capilla debajo del Calvario, con una oquedad, con una roca y con un altar, y pone tumba de Adán. El primer hombre, no Adán, Adán, el de Adán y Eva. Por cierto, hablando de reliquias curiosas, que sepáis que una iglesia tiene barro de Adán ahí metido, como reliquia. Barro de Adán, A ver quién supera esto. Bueno, pero aquí tenemos la tumba directamente, que yo no sé si puede competir directamente, la tumba de Adán, porque las profecías decían que la sangre del Mesías debía de caer sobre la tumba primigenia del primer hombre, de Adán. Por eso, bueno, un poco está cogido con pinzas, pero pues ahí está, la tumba de Adán. Jesús es descendido de la cruz en el momento en que muere y tras ser enterrado en esa tumba que se encontraba en los aledaños, propiedad de José de Arimatea, el lugar que estamos observando ahora mismo. Este es el Santo Sepulcro, situado ahí en el edículo, en la rotonda que le llaman. Si madrugáis lo podréis ver, si no tendréis que hacer una cola de muchas horas. Madrugar significa el Santo Sepulcro abre a las 4 de la mañana,
pero no hace falta que madruguéis tanto, porque el sepulcro en sí lo abren a las 8. Entonces no hagáis como yo, que yo me planteé a las 4 y tuve que esperar. Y no me dejaron pasar. No penséis que por muy simpático que seas, dices, oye, no me vas a hacer aquí esperar 4 horas aquí. Pues 4 horas que me quedé. 4 horas. En fin, cuando entramos en el sepulcro observamos esto. Este es el lecho mortuorio que hoy en día observamos en su interior. Hace unos años, National Geographic consiguió unos permisos para realizar una excavación en el propio lecho mortuorio del sepulcro. Fijaros ese momento, la primera vez que se va a retirar la lápida que hoy en día tocamos como el sepulcro en sí. Y descubren una lámina, que es esta lámina oscura que estáis observando, con una cruz medieval. Es decir, ya en la Edad Media fue cubierto el auténtico lecho mortuorio de Jesús y debajo lo que estáis viendo es la piedra original. Este sería el lugar en el que reposaron los restos de Jesús y donde después se actualizó la resurrección. Ahora bien, los que habéis estado en el Santo Sepulcro, seguro que se os ha hecho extraño no solo que Adán esté enterrado justo debajo de Jesús, sino que están muy cerca el lugar donde está el Calvario, donde estuvo la cruz, del lugar donde está enterrado el sepulcro. Estamos hablando de bajar unas escaleras, caminar 20 metros y ya estamos ahí. Y dices, joder, muy cerca. Dicen los textos bíblicos que la tumba estaba cerca del Monte de la Calavera, pero tan cerca como estar a 20 metros, si llega. ¿Y si no fuera este el Santo Sepulcro en realidad? Os voy a llevar a un lugar que alguna vez hemos visitado, pero que realmente es evocador. Porque vamos a repasar un poco. Lo que nos dicen es que Jesús es enterrado en las cercanías del monte Gólgota, del Calvario. Sabemos que las crucifixiones se realizaban no en Jerusalén intramuros, sino extramuros más allá de la muralla. Y ese lugar, en principio, no debería de encajar con el actual Santo Sepulcro. Así que vamos a visitar este otro lugar. Fijaros que esta montaña, sospechosamente, parece un rostro, parece una calavera. Vamos a visitar la tumba del jardín. Atravesamos la puerta de Damasco y accedemos a lo que tal vez pudo ser, dicen algunos, la auténtica tumba de Jesús y el verdadero monte Gólgota, la tumba del jardín. Este lugar es totalmente distinto, absolutamente diferente al Santo Sepulcro. No tiene nada que ver. Aquí vais a escuchar los pájaros cantar, vais a sentiros en silencio y vais a observar esa tumba. Justo a unos 100 metros se encuentra la montaña que acabáis de ver. Esa montaña que tiene forma de calavera. Debajo de esa montaña, a día de hoy, hay una estación de autobuses. Está en Jerusalén extramuros y es un lugar de tumbas. Que cuidado, también hay más tumbas en el Santo Sepulcro. Cuando visitamos el verdadero Santo Sepulcro, hay recovecos, hay tumbas, es decir, era también un lugar de tumbas, eso está claro. Pero aquí se siente algo. No cuesta demasiado casi imaginar a María Magdalena por la mañana paseando por esta zona y a alguien a quien no reconoce como Jesús presentándose ante ella como el Salvador y como la persona más importante de la historia. Pensemos que Jesús fuera Dios, fuera un ser semidivino, fuera un hombre directamente. Al final es alguien que, ya sea por nuestra fe o ya sea por lo que sienta nuestro corazón, jamás morirá. Y es lo que encontramos hoy en Jerusalén. No hay ningún cadáver, no hay ningún muerto, no hay huesos, no hay nada podrido ahí. Solo hay amor, hay esperanza, hay paz y hay fe. Jerusalén, Tierra Santa, la tierra en la que anduvo Jesús. Muchas gracias.